Perdón, no puedo respirar con el tapabocas. Pero hay que traerlo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? La deuda, la teoría de la deuda, vamos a ponerlo así, la teoría de la deuda pública, se puede analizar desde tres perspectivas. Que son el enfoque tradicional, el enfoque keynesiano perdón, ya me dio sueño, y de la hipótesis de equivalencia ricardiana. ¿Qué vamos a tener con estos tres planteamientos? Ojo, muchachos, estos tres planteamientos analizan el papel de la deuda y el impacto que va a tener en una economía. Por decir, para los keynesianos, a grosso modo, muchachos, la deuda lo que le va a permitir es que aumente la producción y haya un crecimiento económico. Para la teoría tradicional de la deuda, dice que al principio va a aumentar la producción, pero en el largo plazo va a afectar el capital y el crecimiento económico. O sea, de momento nos va a ayudar, pero a largo plazo nos va a perjudicar. Y para los ricardianos, de manera general, es que este incremento de la deuda, muchachos, un déficit de deuda, un déficit público financiado con deuda, no va a modificar en nada las variables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que si ahorita nuestro país se endeuda para darnos un subsidio, vamos a pensarlo así, ustedes son adultos mayores, muchachos, y para financiar la ayuda a los adultos mayores, el gobierno federal se endeuda en darles ese dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar en este ejemplo, muchachos? En este ejemplo, los consumidores, en este caso las personas mayores, están conscientes que ese dinero tarde o temprano va a desaparecer. No es que se los vayan a quitar, muchachos, es que esa ayuda se va a traducir en un incremento de impuestos para poder pagar la deuda que contrajo nuestro país por darles esa ayuda. Entonces, no tiene por qué haber un cambio en las variables macroeconómicas, no tiene por qué aumentar el consumo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien ellos? ¿Sí? ¿Todo bien? No, les pregunto por el cubrebocas. Perdón, tantita agua. Ay, ya se me está cayendo. Perdón. Ahí está el cubrebocas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora sí, vamos a analizar cada uno de estos enfoques, sus características y el impacto que tiene. Vamos a tener, muchachos, que la teoría tradicional, la deuda, supone que el gobierno va a bajar impuestos. Impuestos. Esto provoca un déficit. Punto seguida. Por el lado de los consumidores, estos gastarán más.
a gastar más, muchachos, si nos bajan los impuestos. ¿Vamos a dejar de tener buena calidad en los servicios públicos o ya no vamos a tener servicios públicos? No, hija, nada más el Estado te va a dejar de cobrar impuestos. ¿Tú qué harías? Yo no te voy a cobrar, perdón, IVA. Ya no te voy a cobrar ICR. ¿Tú qué harías? ¿Qué pasaría con tu ingreso? Tendría más, ¿no? Tendrías más ingreso. Pues, ¿Y qué harías con el ingreso adicional, chaparrito? seguiría absorbiendo más, más servicios, ¿no? Compraría más. Comprarías más, entonces aumenta tu nivel de consumo. Y si aumenta el nivel de consumo, muchachos, ¿qué va a pasar con la producción? Si yo veo, cámbiense de zapatos, si los productores ven que la gente está consumiendo más, ¿se van a quedar así o van a empezar a hacer más productos? Van a crear más productos, pero al igual y de estos mismos productos, pero les van a incrementar el precio, ¿no? ¿Por qué? Por lo de la oferta y demanda. Ok, entonces, ¿por qué les vas a subir el precio si estás viendo que la gente está comprando más? Tiene más dinero. ¿Te conviene subirles los precios o te conviene venderles más? Bueno, ahí sí dependería del producto, ¿no? Si solamente vendo puro plátano, puro aguacate, pues sí se le incrementaría, ¿no? Ok, estás bien, hijo, ¿por qué les estoy preguntando esto, muchachos? Desde el punto de vista de esta teoría tradicional, lo que va a pasar es esto, los consumidores van a gastar más, ajá, en el corto plazo van a consumir más y por ende va a aumentar la producción. Eso es en el ahorita, en el ya. Pero ¿qué va a pasar en el largo plazo, muchachos? En el largo plazo, debido a este endeudamiento, a este déficit que hay en el gobierno, muchachos, el Estado se va a tener que endeudar. Al endeudarse, muchachos, ¿va a aumentar o va a disminuir la inversión? Si nosotros vemos que un país está muy endeudado, ¿cómo va a financiar esa inversión? ¿Con qué? Con deuda. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué tengo que hacer yo para que ustedes me presten dinero, muchachos? Yo soy un país, yo soy México, y quiero que ustedes, otros países del mundo, me presten dinero a mí. ¿Qué les tengo que ofrecer a ustedes para que me presten ese dinero? Sería algo equivalente al monto que yo le voy a prestar. Tú me vas a prestar dinero. Yo quiero pagar 50 pesos, hijo. Yo debo 50 pesos porque me hacen falta 50 pesos porque bajé los impuestos y tengo un déficit presupuestario. Necesito que tú me prestes 50 pesos. ¿Qué tengo que hacer para que tú me prestes esos 50 pesos? ¿Qué condiciones me pondrías para que me prestarme esos 50 pesos? Pues, Intereses. Intereses. Si soy México, ¿me vas a cobrar intereses bajos o intereses altos? La persona que me dijo intereses es correcto. Me cobraría, hijo, intereses bajos o intereses altos, tomando en cuenta que yo soy México. Ojo, muchachos, ¿a qué me refiero que tengan en cuenta que soy México? ¿Cómo está mi estabilidad social, muchachos? Analicen esas variables. Ustedes ven noticias. Ya sé que no leen el periódico, pero por lo menos llegan a ver una que otra noticia. ¿Cómo es la estabilidad social en México? ¿Qué pasó el 8 de marzo, muchachos? Los voy a poner a leer el periódico, van a ver, y les voy a dejar mucha Fue tarea la si no marcha, participan. ¿Por qué fue la marcha? feminista.
Por Pero, ajá. exigir justicia y derechos hacia la mujer. Entonces, ¿cómo estamos en términos sociales? ¿Estamos bien o estamos mal? Hay Mal. conflictos. Estamos mal, hay muchos conflictos, como dicen, oye, las mujeres, no por contrapuntear muchachos, sino, imagínate, tienen que salir las mujeres a pelear porque las están matando, o sea, estabilidad social no hay, estabilidad política, muchachos, ¿hay estabilidad política? Tampoco la hay. Tampoco la hay. ¿Hay seguridad social, muchachos? ¿Cómo está nuestro país? ¿Es un país seguro? ¿Podemos salir a caminar en la noche? ¿No tenemos miedo de ir a otros estados? ¿O sí? Es muy mala la seguridad. Es muy mala la seguridad, muchachos. Ahí les va. México tiene más muertos al día sin ser un país en guerra. O sea, hay más muertos en México ahorita que entre Rusia y Ucrania está en guerra. Y hay más muertos aquí. Y no estamos en guerra. Eso, esas variables, muchachos, con esos elementos tan simples y tan complejos, pues la pregunta es, ¿ustedes me prestarían? Yo soy México, muchachos. Me van a prestar esos 50 pesos. Ya me dijeron que me van a cobrar intereses. ¿Me van a cobrar intereses altos o me van a cobrar intereses bajos? A ver, niños, ¿mi país es un país seguro, sí o no? No. No, No. ¿Es un país estable, sí o no? Sí. no. ¿No? Entonces, muchachos, si no somos seguros, si no somos un país estable, qué tan seguros están de que yo les pague su dinero? ¿Están 100% seguros de que les voy a pagar o me tienen cierta desconfianza? Pues una desconfianza, ¿no, profesora? Hay una desconfianza. Y entonces a ustedes les han enseñado que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Si mi país no es estable, muchachos, mi país es un país de bajo riesgo o de alto riesgo. Es de alto riesgo. Es de alto riesgo. Entonces, ¿cómo esperan que sean los intereses que yo les pague por prestarme dinero? Altos. ¿Alto? Altos. Y si los intereses son altos, muchachos, ¿qué pasa con la inversión en el país? Ojo, no la inversión bursátil, no la de los CETES, no esa. ¿Qué pasa con la inversión productiva, con expandir las empresas? ¿Va a seguir creciendo o va a disminuir? A ustedes, ustedes ya llevaron análisis macro, ¿no? Sí, maestra. Esa materia de tronco común y vieron un poquito de la teoría keynesiana. En la teoría keynesiana, muchachos, les mencionan que si la tasa de interés es alta, aumenta el ahorro, disminuye la inversión, pero es la inversión productiva, muchachos. Endeudarnos para poner una nueva fábrica, expandir nuestro negocio, a eso se refiere inversión productiva. Regresando a nuestro ejemplo, muchachos, si las tasas de interés son altas y son empresarios, ¿ustedes pedirían dinero prestado para expandir sus negocios? ¿Sí o no? Les están cobrando mucho de intereses. No, porque no me convendría a mí como empresario. No te convendría como empresario. Entonces, si tú no expandes tu capacidad productiva, y esto pasa con todos los productores, porque la tasa es para todos los productores, ¿qué pasa con el PIB? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué va a pasar con mi PIB, muchachos? Si Va a ir ustedes, ajá, disminuyendo. va a ir disminuyendo.
Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esta teoría tradicional de la deuda? Se dice, en el corto plazo te va a funcionar, pero tienes que estar consciente de las consecuencias de largo plazo. En el largo plazo, tus tasas de interés son altas de manera que se desincentiva, el capital, por lo tanto, se traduce en inversiones y se reduce el crecimiento económico. ¿Sí quedó claro esto, muchachos? Ahorita se los voy a anotar de todas Sí, maneras. maestra, ya un poquito más claro, muchas gracias. Es que no me contestan, chamacos feos, y yo estoy, contesten. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por el lado de los consumidores, estos gastarán más debido a que perciben mayores ingresos netos. Acuérdense que los ingresos netos, muchachos, el ingreso neto es igual a los ingresos menos los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son mis ingresos netos. ¿Qué vamos a generar, muchachos? Esto genera en el corto plazo los consumidores, aumenta la demanda agregada y aumenta la producción. Sin embargo, a largo plazo, el déficit generado por la disminución de impuestos es cubierto con deuda. De manera que el país tiene que ofrecer una tasa de interés atractiva, ya sea a nivel interno o externo. Una mayor tasa de interés contrae la inversión. Por lo tanto, disminuye la producción. De manera que se reduce el capital y el crecimiento económico. Muchachos, ¿sí vamos bien? ¿Sí queda claro esto de la teoría tradicional de la deuda? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Me espero tantito para que copien. Por favor, maestra, gracias.
Ustedes me dicen cuando ya, niños. Yo ya, maestra. Muchas ¿Ya? gracias. ¿Todos ya? Ok, muchachos, esta es la teoría tradicional de la deuda. ¿Qué pasa con los otros planteamientos? Vamos a tener el famoso planteamiento keynesiano. ¿Qué pasa con el planteamiento keynesiano? Aquí ustedes van a enfrentarse a todas las críticas habidas y por haber, porque aquí, muchachos, vamos a reconocer la importancia del gasto de gobierno financiado por la deuda. Ajá, déjenme cambiarles el color. Ajá. ¿Y qué vamos a tener en este caso? El planteamiento keynesiano, muchachos, recuerden que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es cierto, en 1936 se publica la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Ajá. Es decir, estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el antecedente, muchachos, de la Segunda Guerra Mundial? Y no me digan que la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó antes de la Segunda Guerra Mundial? Fue un fenómeno económico muy importante a nivel mundial. La caída de Wall Street. La caída de Wall Street, la crisis de 1929. Esto es importante, muchachos, para entender el planteamiento keynesiano. Cuando se da la crisis de 1929, muchachos, ¿qué pasa en el mundo? O bueno, en los principales países. No peleen a México en este momento. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Inglaterra? Y sobre todo, ¿qué pasó en Alemania? ¿Por qué? La crisis del 29, junto con la Primera Guerra Mundial, muchachos, fueron muchos historiadores económicos mencionan que las condiciones económicas de la Primera Guerra Mundial, aunadas a la crisis de 1929, fueron el factor económico que permitió que se desatara la Segunda Guerra Mundial y que permearan sobre todo estas ideas del nacionalsocialismo, en el caso de Alemania, Austria, y en el caso de los países como lo fueron Rusia, que predominara y China, que predominara el modelo comunista o el modelo socialista, por estos dos eventos. ¿Qué pasa con la crisis de 1929, muchachos? Al darse la crisis de 1929, viene un colapso económico, se desploman los países y los precios bajan, muchachos, pero el problema es que aunque los precios sean bajos, yo no puedo comprar las cosas. No porque no quiera, sino porque no tengo trabajo. Y obvio, si yo no tengo trabajo, no tengo ingresos. Y si no tengo ingresos, ¿puedo consumir, sí o no? No. No, dicen, pronto no. Entonces, muchachos, bajo este escenario, Keynes propone un modelo enfocado en la demanda agregada, es decir, en el consumo. ¿Qué dice Keynes? Para incentivar el consumo hay que gastar. Entonces, si las personas gastan, es decir, si el Estado entra como un tercero en discordia y empieza a gastar, yo voy a contratar, a ver, espérenme, voy a contratar a Roberto y le voy a decir que se ponga a hacer hoyos ahorita. Ajá. Si yo contrato a Roberto para hacer eso, ¿qué le tengo que dar a cambio, muchachos? Lo estoy contratando, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Pagar un sueldo. Pagarle un sueldo, ¿ok? Ya le pagué a Roberto su sueldo por hacer hoyos. Abigail, a ti te voy a contratar para tapar esos hoyos. ¿Qué tengo que hacer contigo? Igualmente pagar el trabajo. Te tengo que pagar tu trabajo. Anaí, tú tienes una tienda y Abigail fue y se gastó todo su sueldo en tu tienda y ya te quedaste sin inventarios. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Vas a cerrar la tienda porque te quedaste sin inventarios o qué harías, chaparrita? No, tengo que volver a llenar mi inventario. Tienes que volver a llenar tu inventario. Entonces me voy con, a ver, es que si no les hago así no me participan, chamacos. Me voy a ir con Alejandro. Alejandro, tú eres el que llena la tienda de Anaí.
Ajá. El problema es que tú ya no tenías en existencia productos. ¿Vas a cerrar tu fábrica o qué vas a hacer? Anaí te está pidiendo producto, pero tenías ya muy poquito. ¿Te quedas sin abastecerla a ella y a tus demás compradores o qué harías, Alejandro? Alejandro, ¿estás allí? Alejandro. Les voy a poner falta si no me contestan, ¿eh? Alejandro a la 1. Alejandro a las 2. Alejandro, ¿te pongo falta? Manifiéstate. ¿Ya ven por qué les digo que parece que ando en sesión de tabla Ouija? A ver, otra persona. Axel, a ver, tú eres el que le surte la tienda a esta Anaí. No tienes el suficiente producto, ni para ella ni para tus demás clientes. ¿Qué harías, Axel? ¿Te quedas así o qué harías como empresario? Pues buscar un método de financiamiento, ¿no? Ajá. ¿Y para qué te financiarías, Axel? Pues para obtener los recursos necesarios para venderle. Exacto, tú vas a buscar la manera de seguir produciendo. Tú tienes el dinero para producir, nada más que no tenías trabajadores porque los habías corrido. ¿Qué harías ahora que necesitas volver a producir, Axel? Tienes el dinero, pero tenías a poquitas personas trabajando. Trabajabas a 1/3 de tu capacidad, pero con ese tercio no ¿Invertir en abasteces. mano de obra? Invertir en tu mano de obra. Y entonces vas a contratar a otros trabajadores. Vas a contratar a Brian. Brian, ¿estás ahí? Sí, Miss, Brian, aquí ando. aquí, Es que no puedo aquí prender mi ando. audio. No, no te preocupes, así. ¿No puedes, hijo, o no sirve? Es que como estoy en la compu, bueno, en mi laptop, como que se tarda en prender, pero aquí estoy, Miss. Ok, no me apagues tantito tu micrófono. Brian, a ti te va a contratar Axel y te va a dar trabajo. Si te contrata Axel, ¿qué vas a tener? ¿Qué te tiene que dar a cambio? ¿Un sueldo? Un sueldo. ¿Y con ese sueldo qué vas a hacer? Pues mantenerme, comprar el Gasta. material o cosas así. Exacto. Muchas gracias, Brian. Ya puedes apagar tu micrófono, chaparrito. Ajá. Sí, Miss. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Vean, muchachos, todo lo que se empezó a generar de que el Estado decidió invertir, gastar, dar trabajos. A partir de esto, muchachos, se reactiva la economía. ¿Por qué? Porque Abigail se gastó su dinero en la tienda de Anaí. Ajá, igual que Roberto. Y entonces, como ellos se gastaron su dinero en esa tienda y Anaí se quedó sin inventario, pues le tuvo que hablar a su proveedor, que es Axel. Y Axel, como trabajaba con 1/3 de su capacidad y ahora ve que le están pidiendo más productos, pues contrató a Brian. Y entonces, pues al contratar a Brian ayuda a que Axel tenga más productos, pero además Brian va a consumir productos. Entonces, se vuelve una cadenita, muchachos. ¿Esto es un círculo virtuoso o un círculo vicioso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Nos está yendo bien o nos está yendo mal? A ver, muchachos. ¿Ustedes qué dirían con este gasto? ¿Nos está yendo bien o nos está yendo mal? Niños, Sí nos está yendo bien, maestra. nos estaría yendo bien. Eso, muchachos, es el planteamiento que vamos a tener con la teoría keynesiana. Keynes, muchachos, escribe su obra, el análisis que hace es considerando una crisis económica partiendo de que hay
una sobreproducción. Hay productos que no se venden no porque no se quieran vender, sino porque los precios, a pesar de que han bajado, nadie los puede comprar porque la gente no tiene dinero, se acabó. Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener con este lado? Desde el enfoque keynesiano. De la deuda. Ajá. Señala que tiene un efecto positivo en el consumo. En la producción y en el crecimiento económico. Debido a que el aumento del gasto genera un efecto multiplicador. Era esto lo que ustedes veían en análisis macro, muchachos, cuando les ponían las ecuaciones de, mira, tú tienes el ingreso que es igual a los componentes autónomos por alfa. Y les ponían que alfa, muchachos, era igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Y tenían que los componentes autónomos, muchachos, era el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir por las transferencias, menos la propensión por los impuestos, más la inversión, más el gasto. Y a medida, muchachos, que aumentaba el gasto, esto hacía que aumentara el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Lo vieron en análisis macro? Cuando les enseñaron a Keynes. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con este enfoque de la deuda. Para Keynes, muchachos, el efecto de la deuda o del déficit es que al aumentarse el gasto, va a acabar financiando las actividades y por lo tanto, en lugar de afectar a la economía, va a tener un efecto positivo. Ajá. ¿Vamos bien? ¿Qué vamos a tener, ¿todo bien? Vamos ahora, muchachos, con la hipótesis de la equivalencia ricardiana. Ahora, ¿qué pasa con David Ricardo, muchachos? ¿Y por qué tanto pelear con esto? Vamos a tener que la hipótesis de equivalencia ricardiana espérenme, muchachos, ¿cómo se escribe equivalencia? Ya se me fue, hipótesis. Ahí voy. Hipótesis, le estoy poniendo el acento en donde no es. A ver, que no me corrigen, chamacos. La hipótesis de equivalencia ricardiana señala, aquí nos vamos a ir con las expectativas racionales, muchachos. Señala que los consumidores están conscientes. ¿Sí saben qué son las expectativas racionales, muchachos? No. ¿No? Ok. ¿Qué son las expectativas? ¿No? Ok. ¿Qué son las expectativas racionales, muchachos? Como su nombre lo dice, una expectativa es algo hacia futuro o en el presente. Cuando yo digo, tengo una expectativa sobre ustedes, estoy pensando de ustedes en este momento o hacia futuro. Hacia futuro. Hacia el futuro. Hacia el futuro. Y al agregar racional, yo estoy pensando en un futuro tomando las decisiones
con toda la información habida y por haber. Y no me voy a dejar llevar, muchachos, ni por mi corazón ni por mi hígado, sino que voy a pensar, exactamente por ese racional, voy a pensar qué voy a hacer con todos los elementos que tengo a disposición para tomar mis decisiones. A eso se refieren expectativas racionales, muchachos, que contamos con la información necesaria para tomar una decisión fría, informada, con la cabecita bien centrada. Esas son las expectativas racionales a grosso modo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener con esta hipótesis de equivalencia ricardiana? Muchachos, yo les voy a bajar los impuestos ahorita, ¿sale? Vamos a analizarlo primero como ejemplo y ahorita les pongo toda la teoría. Yo les voy a bajar los impuestos. Ya vimos con la teoría clásica, con la teoría tradicional de la deuda, que ustedes van a aumentar su consumo. Muchachos, una pregunta. ¿La deuda se paga solita o con qué se vamos a tener que pagar la deuda? El Estado bajó sus impuestos, y al bajar los impuestos incurrió en un déficit. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, tenemos un déficit. Muchachos, ya estamos endeudados. ¿Cómo paga el gobierno federal? Es decir, ¿cómo pagamos esa deuda, muchachos? ¿Se paga sola? ¿O qué tiene que hacer el Estado para pagar el dinero que debe? También puede ser con la venta de recursos, Venta de recursos, a ver, ¿cómo qué, Chaparrita? como reserva, supongo que el petróleo, bueno, que ya no se puede vender porque pues ya no es nuestro, pero dando cierto territorio, sí, no sé cómo explicarlo, como licencias para construir. Ok, ojo, ahí aguas, Chaparrita, tú no puedes vender nada del país. Ese ya lo hizo Santana y vendió la mitad, pero no. Ok, puedes darle permiso a ciertas empresas para venir a nuestro país, pero ¿y qué que les des permiso a las empresas de venir a nuestro país? ¿Eso cómo te va a ayudar a pagar la deuda? ¿Qué le vas a cobrar a esas nuevas empresas que lleguen a nuestro país? Pues obviamente impuestos, ¿no? Ahí está la palabra clave. Gracias, hijo. Muchachos, en un momento te voy a bajar impuestos para que tú consumas más, pero después te los voy a volver a cobrar y es más, puede que te cobre más porque yo tengo que pagar una deuda. Entonces, muchachos, este modelo de la hipótesis ricardiana, muchachos, si yo estoy consciente que me van a bajar ahorita impuestos, pero en el futuro me los van a volver a subir, yo voy a modificar mi patrón de consumo. Somos seres racionales. Piensen, me van a bajar ahorita los impuestos, ¿ok? Aumenté mi nivel de consumo, pero el día de mañana me van a cobrar más impuestos y mis ingresos siguen siendo los mismos. ¿Voy a modificar mi patrón de consumo, muchachos? Yo sigo ganando la misma cantidad de Sí, dinero. ¿Van a sí se modificar tiene su que patrón? modificar ¿Por qué? porque pues ¿Por ya qué no lo te modificaría? alcanzaría. ¿Segura que ya no te alcanzaría? ¿Por qué ya no Sí, te va a alcanzar, chaparrita? si sigo teniendo el mismo ingreso, ya no tendría y aumentan mis impuestos. Fíjate aguas. Es a dos tiempos este análisis, chaparrita. Vas bien, pero aguas. Tú, si yo te bajo los impuestos ahorita, en teoría tú tendrías que consumir más. Ajá. Si tú consumes más, pues obvio te vas a gastar más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Porque tus ingresos siguen siendo los mismos, pero tienes tu ingreso neto aumenta. ¿Sí te acuerdas lo que decíamos? Ingresos menos impuestos, tu ingreso neto aumenta. Pero el día de mañana, esos impuestos que hoy bajaron van a volver a subir. ¿Tendrías razón de ser de modificar nuestro patrón de consumo, muchachos?
Hoy te bajé los impuestos y mañana te los vuelvo a subir. ¿Modificarían su patrón de consumo, muchachos? Pues sí, ¿no? No son seres racionales, me caen mal. Les voy a decir por qué, muchachos. Ahorita se los explico. ¿A qué se refiere esta hipótesis ricardiana? Y fíjense lo que está poniendo aquí. Dice, los consumidores están conscientes que esa disminución de impuestos que hoy se los estoy haciendo, muchachos, hoy te estoy bajando los impuestos, pero pasado mañana te los voy a volver a subir, es porque tú te endeudaste. Entonces yo no tengo por qué modificar mi patrón de consumo, porque yo estoy consciente que tú mañana me vas a cobrar más impuestos. Por lo tanto, voy a guardar dinero para pagarte los impuestos que me vas a cobrar mañana además. ¿Sí queda claro, muchachos? O sea, por así decirlo, vamos a irlos guardando en cierto punto para después consumirlos o gastarlos. No es que los vayas a consumir, chaparrita. Es que tú estás consciente que hoy yo te bajé los impuestos. Vamos a ponerlo así. Hoy yo te reduje los impuestos y acuérdense de nuestra fórmula de ingresos menos impuestos. Tienes, en teoría, te liberé recursos. ¿Qué nos dicen? En teoría tú deberías de aumentar tu consumo, pero tú estás consciente, que te voy a volver a subir impuestos. ¿Por qué? Porque hay una deuda que hay que pagar. Entonces, al estar consciente de este cambio en la carga tributaria, tú lo que vas a hacer es que no vas a modificar tu patrón de consumo, vas a seguir consumiendo lo mismo y los ingresos adicionales, por así llamarlos, que te dieron por bajar los impuestos, tú los vas a guardar. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando te cobren más impuestos, tengas la capacidad tributaria sin modificar tu nivel de consumo. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra, Ahora ya sí, quedó ¿ya? más claro. Muchas ¿Ya gracias, quedó sí, más ya. claro? Sí, a eso se refieren, muchachos, las expectativas racionales. Sí que nos podemos emocionar, muchachos, en un primer momento cuando te digan, ya no te voy a cobrar IVA de nada. Y dices, sí, son 16% menos. Y tampoco te voy a cobrar ICR. Y dices, sí, es un 33% más que me van a respetar mis ingresos. ¡Qué padre! ¿Y con qué se va a financiar el Estado? Algo va a hacer. Entonces, yo empiezo a analizar y digo, ok, me está bajando los impuestos, esto es sospechoso. Y después hay deuda, y la deuda hay que pagarla, y la deuda se paga con ingresos, y los ingresos son impuestos. Entonces me van a cobrar más impuestos pasado mañana. Mejor guardo dinero para pagar mis impuestos porque sé que de todas maneras me los van a cobrar. Eso, muchachos, son expectativas racionales. Ahora sí ya va quedando más claro. Sí, maestra, ya muchísimo más claro. Gracias. No, ¿de qué, chicos? Entonces, ahora sí, vamos a ponerlo en texto. Dice que la hipótesis ricardiana señala que los consumidores están conscientes de que la deuda se traduce en una mayor carga tributaria. Por lo tanto, consumidores planifican el consumo considerando su ingreso presente, tanto su ingreso presente futuro. De manera que no se modifica el consumo. En el ingreso presente aumenta por la disminución de impuestos
es lo que va a pasar en el presente, pero en el futuro el ingreso disminuye debido a que hay que pagar más impuestos. Como tengo esa información, yo me mantengo en el mismo nivel de consumo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, esto al final, vamos a tener que tomar en cuenta, muchachos, el impacto de la deuda en nuestras variables. ¿Sí queda claro esto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, maestra, todo ya más claro, muchas gracias. ¿Ya más claro? Ok. Entonces, muchachos, vean lo que pasa con la hipótesis de equivalencia. Los tres planteamientos, muchachos, son válidos, pero viva la famosa respuesta de los economistas. Entonces, ¿la deuda es buena, es mala, es azul, es buenas noches? ¿Cómo quedamos? Depende. Hay que tomar en cuenta no solamente una sola variable, muchachos, hay que analizar todo el contexto económico para saber si en ese momento nos conviene endeudarnos, si va a tener un impacto positivo o si va a tener un impacto negativo el incremento de la deuda. Por decir, en este momento, muchachos, y yo se los he dicho muchas veces a sus compañeros, yo no sé si el aeropuerto de Santa Lucía vaya a servir o no. Yo no sé, muchachos, si la refinería de Dos Bocas va a servir o no. Y tampoco sé si el Tren Maya vaya a servir o no. El problema de estas obras de infraestructura, muchachos, es que en lugar de generar estabilidad, bueno, salvo el Tren Maya, porque creo que la ONU sí reconoce que tiene cierto impacto positivo en la derrama económica de esa región, lo que sí es cierto, muchachos, es que tanto el aeropuerto como la refinería han generado cierta desconfianza en los mercados internacionales. Por ello, el Estado ha tenido que financiar esas obras. Por ello, ha tenido que recurrir a incrementar las líneas de crédito junto con los programas sociales. Y tarde o temprano ese dinero se va a tener que pagar. ¿Sale? Entonces, no se esperen que en algunos añitos por ahí empiecen a subir. Ojo, recuerden que esta administración dice no voy a crear nuevos impuestos, solamente está utilizando los mismos y los está generalizando, de manera que sí está cobrando más impuestos. ¿Ya vieron cómo funcionan las expectativas racionales? Ustedes ahorren en activos que les generen más que la inflación para mantenernos vivos todavía un buen rato, ¿sale? ¿Qué vamos a tener, muchachos? Vamos a continuar con esto. Entonces, vamos a tener que, con base en lo anterior, con base en lo anterior, la deuda se traduce en una reducción del ahorro. Disminuyendo la inversión adicional. De manera que se traduce en una reducción de eso y por lo tanto del consumo. Ojo, muchachos, en algún momento nos va a funcionar, nos va a beneficiar, pero tarde o temprano la tenemos que pagar y por lo tanto va a haber reducciones al consumo. Muchachos, y no vamos tan lejos. Cuando tenemos nosotros nuestra tarjeta de crédito
y nos da la utilizamos la primera vez, ¿nuestro consumo es mayor o menor? Cuando empezamos a utilizar nuestra tarjeta de crédito, muchachos, ¿qué pasa con nuestro nivel de consumo en el presente? ¿Es mayor Aumenta. o menor? Aumenta. Pero la quincena que viene yo tengo que pagar mi tarjeta de crédito, muchachos. ¿Cómo va a ser mi nivel de consumo? ¿Mayor o menor? Menor, Tengo que disminuye. disminuyo porque tengo que pagar una deuda. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este tema de la deuda, su clasificación, todo? Creo que no, maestra. Un poco de ¿No? confusión con la hipótesis de equivalencia, pero todo bien. Ya le agarré ¿Todo más o bien? menos la onda. Sí. ¿Sí? Seguros. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos, o me espero tantito? ¿Puede esperarse tantito, por favor? Claro que sí, hijo. Que hoy vamos a ver. Sí, vamos con el tema nuevo, presupuesto público. Si gusta, ya, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Ya, chaparrito? Ok, entonces vamos a continuar. Tema nuevo, muchachos. ¿Qué vamos a ver ahora? Sí, ya con esto cerramos el tema de la deuda pública. Ajá. Recuerden, muchachos, voy a aplicar el famoso dicho de un político mexicano: la deuda no es buena, no es mala, sino todo lo contrario. Depende en qué circunstancias, depende de bajo qué variables macroeconómicas nuestro país haga uso de este instrumento. Habrá veces que esto nos ayude muchísimo, que permita la reactivación de la economía, que permita impulsar el crecimiento económico. Habrá veces que esa misma deuda pública, muchachos, se convierte en un lastre que genere estancamiento económico. ¿Tenemos una bola de cristal para saber cuándo nos va a funcionar bien o cuándo nos va a funcionar mal? No, muchachos. Por eso tenemos que tomar toda deuda con las pincitas. Con base en esto, muchachos, hoy vamos a ver y vamos a ampliar nuestro análisis con el tema del presupuesto. Entonces, título: el presupuesto público. ¿Qué va a pasar con el presupuesto, muchachos? Ajá. A ver, ¿qué es un presupuesto, chamacos? Si yo les digo, defínanme un presupuesto, ¿cómo me lo explicarían a mí? Ustedes explíquenmelo a mí. ¿Qué es un presupuesto? Como ¿Qué? hacer un plan monetario Ajá. para un futuro. Ajá. ¿Y ese plan monetario para el futuro, como para qué me sirve? Para crear alguna meta que tengas, ya sea estudios, o sea, pagar un bien, un servicio. Ah, o sea que puedo planificar, Sí, ¿sí? Yo no sé nada, chaparra, usted me está explicando a mí qué es un presupuesto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para cumplir mi meta? ¿Qué elementos debo de tener en cuenta para poder cumplir mi meta? Yo el quiero ahorro, pagarme un la doctorado. inversión, Ajá. Yo me eh, quiero pagar un doctorado, chaparrita. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta para poder pagarme mi doctorado? Tú ya me dijiste que tengo que planificarlo. Entonces, ¿qué variables debo tomar en cuenta para planificar mi meta de pagarme mi doctorado? puede ser el ahorro, la Los inversión. ingresos, Los ingresos, mi ahorro, ¿y qué más, muchachos? Si voy a pagar algo, ¿en qué se traduce? también serían nuestros gastos, ¿no?
Exacto, Chaparrita. Muchas gracias, Anaí. Y perfecto, Anaí. Ajá, Bri. Eso es, muchachos. Un presupuesto es lo que les acaban de decir sus dos compañeras. Es un plan en el cual nos vamos a establecer metas. Tengo que tomar en cuenta la inversión, tengo que tomar en cuenta mis niveles de ahorro. Eso se traduce en ingresos y tengo que tomar en cuenta mis gastos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la definición simple. Ujú. Entonces vamos a tener que el presupuesto público, muchachos, son los ingresos y gastos, pero ya no de una persona, ya no de una empresa, nada más ni nada menos que de un país, muchachos. Y permite jerarquizar las prioridades. Todo esto, muchachos, lo saqué del libro de Economía del Sector Público. Acuérdense que todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista institucionalista. Este es el libro en el que yo me apoyo para darles clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para jerarquizar las prioridades, tienen sobre las políticas públicas. A ver, muchachos, cuando hablamos de jerarquizar prioridades, ¿qué es lo que necesita nuestro país? A ver, ¿ustedes qué consideran que es algo súper importante en nuestro país que se debería de gastar? ¿En qué debemos gastar en nuestro país, muchachos? En el tema de salud y educación. En el tema de salud, en el tema de educación, perfecto. ¿En qué otra variable consideras, hijo, que nuestro país deba de gastar? Ya me dijeron salud, educación, ¿qué otra cosa, muchachos? Seguridad. Seguridad. ¿Qué otro tema crees que es así muy importante desde tu perspectiva, Chaparrito? ¿O esos tres son los que tú consideras más importantes para nuestro país? Yo creo que sí, bueno, al menos ahorita se me ocurre, sí. Tú, a tu punto, hijo, ¿en algún momento me mencionaste un aeropuerto, una refinería o un tren? No. ¿A dónde creen que se están yendo los ingresos de nuestro? ¿Me hablaste de becas Pues en el tema para los, de educacional yo creo que sí, ¿no? pero les estás dando becas a los ninis Ah, bueno, y esos, no de esa forma como tal. entonces esas tampoco. Y es importante darle ayuda a los adultos mayores, pero ¿de dónde vas a sacar esos ingresos? Vean, muchachos, cuáles son las prioridades de nuestro gobierno. Vean las prioridades que mencionó su compañero. ¿Quién está de acuerdo con su compañero? Nada más levántenme la mano, muchachos. Su compañero nada más mencionó 3 elementos. Me dijo educación, me dijo salud y me dijo seguridad. Él considera que esas son las actividades en las que debería de estar gastando el Estado. Así rápido, nada más 3, somos varios, 4, 5 y ahí van más. Fíjense, muchachos, eso es lo que tiene que hacer el Estado con este presupuesto. Ya si quieren, bajen su manita, chicos. Esto, muchachos, es lo que se hace con un presupuesto. Hay que jerarquizar y el Estado tiene la obligación, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, muchachos. El Estado tiene la obligación de analizar cuáles son los temas más importantes de nuestro país y en qué se tiene que gastar. Ajá. No es es que yo quiero, poniendo un ejemplo bastante tonto, yo quiero un elefante rosa. Y por eso voy a gastarme todo el dinero del presupuesto en conseguir mi elefante rosa. ¿Le sirve de algo que yo me compre mi elefante rosa a esta economía chiquita que es nuestro salón, muchachos? Yo pienso que nos haría muy felices tener un elefante rosa. ¿Ustedes qué opinan? No, sería un gasto innecesario. No, profesora.
No, dice, es un gasto innecesario, no, profesor, y quién sabe qué fumó porque usted quiere un elefante rosa. O sea, si no lo controlan, no lo consuma, ¿no? O sea, ya dicen, ya la perdimos a la señora, ya se volvió loca, porque quiere un elefante rosa. En cambio, si les dijera, para este salón, este es nuestro país pequeñito, somos 23 personas en este salón, muchachos, si yo les dijera que nosotros seguimos en una modalidad en línea, les voy a dar, yo soy la presidenta de este país, les voy a comprar computadoras, muchachos. No me importa si tienen o no. A todos los integrantes de este país se les va a dar una computadora sencilla, pero todos van a tener computadora. Además, voy a garantizar, muchachos, que todos ustedes tengan internet en sus casas. Ajá. Y además, los voy a vacunar. ¿Ustedes cómo ven mis decisiones para nuestro pequeño país? Muy ¿Cómo buena porque consideran? sí nos beneficiaría. ¿Ven, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre mi elefante rosa y las ideas que les acabo de poner? Yo sé que dicen, pues sí tiene mucha lógica, ¿no? Pero esa es la idea, muchachos, de analizar en qué variables o en qué rubros el Estado debe gastar y cuál es el impacto que va a tener ese gasto hacia futuro, muchachos. No nada más es gastar por gastar. Ujú. Y el hecho de que les ponga el aeropuerto y esto también tiene razón. El Estado justifica el por qué está gastando en estas obras de infraestructura. Dicen, oye, es que si tú gastas en estas obras de infraestructura, no es un efecto inmediato, pero mira, piensa en todas las fuentes de trabajo que vas a generar, piensa en que vas a acercar a más regiones. Ajá. Y entonces piensa en el nivel de turismo, en el caso del aeropuerto, piensa en la independencia que tendrías en términos de energéticos al dejar de estar importando tantos barriles de petróleo y eso a largo plazo te genera una mayor estabilidad económica. Todos estos son argumentos, muchachos, que se tienen que tomar en cuenta al momento de elaborar un presupuesto. ¿Sí va quedando claro, niños? Sí, maestro, todo claro. ¿Todo claro? Entonces vamos a priorizar nuestros gastos. En el caso de nuestro país, ahora sí, estos vienen de la Secretaría de Hacienda, muchachos, y de la Cámara de Diputados. En el caso de México, de la Comisión de Estudios. En el caso de México, el presupuesto de ingresos prevé recaudación de impuestos, lo que nosotros habíamos visto cuando hablábamos de los ingresos públicos, muchachos. Tarifas, operaciones y endeudamientos. Ajá, hasta eso se toma en cuenta, muchachos. Y endeudamientos, coma. Y es aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar, perdón, el 20 de octubre. Y el 31 de octubre, a más tardar, es aprobado por la Cámara de Senadores. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esos son los periodos. Ahora, no es que el presupuesto de ingresos, muchachos, no sea importante o que no tenga relevancia. El problema de los ingresos, muchachos, es que estamos pensando en lo que vamos a ganar. Ajá. Y con base en esto, se pueden proyectar varias cosas y no necesariamente se cumple con ellas.
¿sí? A veces los ingresos, ojo, generalmente los ingresos sí tienden a ser un poquito mayores a los egresos. ¿Por qué? Porque nuestro país, por decir, a inicios de este año, muchachos, antes de que se diera el conflicto entre Ucrania y Rusia, México tenía presupuestado un precio del barril ni siquiera cercano a los $100, ¿eh? Nada que ver con el precio que ahorita está el barril de petróleo. Por eso el Estado decía, yo voy a cobrar, y ya estoy poniendo un dato al aire, muchachos. Voy a suponer que el precio del barril de petróleo va a llegar a $30 por barril. Es un precio súper bajo, pero voy a poner que en eso iba a llegar. Y considerando un precio de $30 por barril de petróleo, con base en eso voy a hacer mi presupuesto. Yo voy a considerar que voy a recaudar impuestos por productos especiales y servicios como gasolina, diésel, la luz, porque ustedes compren papitas de tantos millones de pesos. ¿Qué está pasando ahorita, muchachos? México está obteniendo ingresos adicionales por la venta de barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchachos, los precios de los combustibles, exactamente el precio del barril de petróleo, ha subido. El problema de estos ingresos adicionales, muchachos, tiene un pro y un contra. Al subir el precio del barril de petróleo, muchachos, pues obvio, sube el precio de los combustibles. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro país? Está obteniendo ingresos de un lado, pero está perdiendo ingresos por otro lado. ¿Por qué? Porque nuestro país, muchachos, se ha dejado de cobrar, el IEPS relacionado a los combustibles. Sí, la gasolina, el diésel, todo está caro, muchachos, pero no está tan caro como debería estar, ya que el Estado ha dejado de cobrar esos impuestos especiales a productos y servicios, en este caso, combustibles. ¿Sí va quedando claro, chaparritos? Eso es lo que nosotros vamos tomando en cuenta en los ingresos. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con el presupuesto de egresos? Ese es el que nos quiebra más la cabeza, muchachos, porque hay que decidir en qué gastar. Hace un momento, muchachos, yo les puse el ejemplo de las computadoras y del internet y que yo lo estaba proponiendo. Imagínense que ustedes quieren computadoras, internet y vacunas, y yo quiero mi elefante rosa. Y yo soy muy necia, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a hacer? Ustedes quieren y se necesita eso. Y yo quiero y necesito mi elefante rosa porque yo pienso que eso es lo que sirve para nuestra economía. A ver, ¿a quién le van a dar la razón? Sería por democracia, ¿no, maestra? Pero yo tengo la mayoría en la Cámara. Sí tienes razón, Chaparrita. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí tal cual, muchachos, es un estire y afloje de estar cabildeando las decisiones. Yo voy a ir, esto es mera política, muchachos, entre las fracciones parlamentarias que existen en nuestro país, cada uno se va a montar en su macho, ya van a tener que negociar. Recuerden que actualmente el gobierno, el partido oficial, que es Morena, perdió la mayoría absoluta en las cámaras de diputados y de senadores, aunque tiene la mayoría del Congreso. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que cabildear. ¿Qué significa cabildear? Negociar. Y entonces tiene que ir con las diferentes fracciones parlamentarias a cabildear y ver que ellos aprueben las decisiones que ellos consideran prioritarias. En este caso, muchachos, para el ejemplo tonto que les pongo de nuestra pequeña economía, yo tengo que ir con cada uno de ustedes y decirles, es que el elefante rosa nos va a beneficiar más que si les diera computadoras, vacunas e internet. Y yo los tengo que convencer, muchachos. Si tengo un buen poder de conocimiento y sé negociar, vamos a ponerlo así, de nuestro salón: Abigail, Alejandro, Axel, Brian, Cristian, Christopher, David, Diana, Ernesto, Fernando,
Anaí, Héctor, Javier, Jennifer, Josué, hasta José. Voy a dejar afuera a Kevin, a Mariana, a Raúl, a Raúl y a Roberto. ¿Por qué los voy a dejar afuera? Porque ustedes me llevan la contra. A todos los demás, oigan muchachos, yo quiero mi elefante rosa y quiero que apoyen mi decisión del elefante rosa. Yo les ofrezco a cambio ponerles 10 en la materia y no tienen que hacer absolutamente nada. ¿Qué me dirían, chamacos? Ya la respuesta sería sí. ¿Verdad que está más bonito mi elefante rosa? Ya suena más útil. Ya suena más útil. Yo sabía que los hacía entrar en razón. ¿Ven? Ahora sí que es un ejemplo súper tonto, muchachos. Me van a decir, ay, maestra, está diciendo cosas que no. Pero a grosso modo, muchachos, eso es lo que pasa realmente en las discusiones en el Senado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es, ¿qué me das si yo te apruebo que mejor le des prioridad al elefante rosa en lugar de comprar vacunas? ¿Sí me explico? Todo esto se tiene que negociar y por eso, muchachos, el presupuesto de egresos es tan complicado de hacer. Ya hacia finales de año, muchachos, es cuando se vienen unas agarradas allí y ustedes empiezan a escuchar en las noticias que se empiezan a extender las sesiones. En los últimos 3 años las sesiones se han cumplido ahora sí que en fast track, porque no hay mucho que negociar porque hay un partido que tenía la mayoría. Y era lo mismo que cuando estaba el PRI, ¿eh? Cuando el PRI mantuvo la mayoría en ambas cámaras, muchachos, hasta Cedillo. Entonces, como el PRI tenía la mayoría en todas las cámaras, ni tenía que negociar. Así como bajaba el presupuesto, decían, sí, y no le cambiaba ni una coma. Lo mismo estaba pasando ahora que está el nuevo partido. Tiene la mayoría, pues no le cambias ni una coma, así está bien porque es lo que nosotros estamos defendiendo. Así funciona, no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a tener con el presupuesto de egresos? Este se debe de aprobar a más tardar 15 de noviembre, muchachos. Es elaborado, adivinen por quién, por el Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Ejecutivo Federal, muchachos? El presidente de la República. Exacto. Entonces, ¿y si el partido del presidente tiene la mayoría de las cámaras, le van a discutir, muchachos? No, muy difícilmente. Muy difícilmente, les digo, no es contra este partido ni contra esta administración. El PRI también lo hizo, cuando el PAN pudo también lo hizo, o sea, es completamente pues normal y lógico, muchachos, que el partido respalde pues a su presidente, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el cual se describen cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos, muchachos. Ya los recaudaste, ahora ¿en qué te los vas a gastar? Y entonces, en teoría, muchachos, esto lo dicen los libros, el gobierno destina los recursos en puntos, de acuerdo a los libros: salud, educación. No maten al mensajero si no se cumple esto: investigación, ciencia y tecnología. Servicios colectivos,
Cuando hablamos de servicios colectivos, muchachos, estamos hablando de alcantarillado, drenaje, agua potable, transporte público, entre otros, ¿no? Tenemos que hablar de infraestructura, muchachos. Entonces hay que construir carreteras, puentes, ya que están de moda, los aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, Profesora, mande chaparrito. ¿cree que me pueda desconectar? Es que surgió un problema aquí en mi casa. Ajá. Es que mi hermano lo acaban de saltar aquí afuera de mi casa. No, hijo, no me tiene que dar explicaciones. Nada más déjame ver su nombre. Alejandro, déjeme sacar una pluma para anotar su nombre. No te preocupes, hijo. ¿Su ¿O lo hermano está mando bien? mensaje? No, ahorita lo anoto, hijo, no se preocupe. Ahorita lo anoto. Nada más quiero ver su apellido porque viva la maestra guardando todas las plumas. Ahorita anoto tu nombre y te paso asistencia, hijo. ¿Tu hermano está bien, chaparrito? Sí, es que lo bajaron de su moto. Pero Y, está bien él. Lo sí, importante es que él esté bien. Ya con eso, hijo. Alejandro Quintero, ¿qué es, hijo? Flores. Flores. Córrele, hijo, no te preocupes. Vete y que todo esté bien en casa. Y qué bueno que no Gracias. pasó a mayores. No, hasta luego, hijo. Perdón, muchachos. Estábamos hablando en qué teníamos que gastarnos el dinero. Ah, sí, en construir un aeropuerto, en lugar de tener más seguridad. Claro que sí. Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno es que no le pasó nada al hermano de su compañero. Tenemos que gastar también en medio ambiente, muchachos. Ojo, este es uno de los temas importantes y para mis niños de economía y ojo, también para mis financieros, el tema de la economía y de los bonos verdes, muchachos, ha estado tomando mucha relevancia. Yo sé que a raíz de la pandemia y todo esto, pero el calentamiento global, el deshielo de los polos, muchachos, la escasez de agua potable, todo lo que se está dando debido al deterioro del medio ambiente está teniendo un impacto en las decisiones de inversión. Entonces, cada vez más se busca, muchachos, porque esto es cierto, muchas empresas están buscando que los países defiendan una agenda verde, ajá, en que no se den permisos nada más porque sí, que no, que se planeen, que se deje de utilizar tantos hidrocarburos y que se migre a energías que no contaminen tanto. Y esto es importante, muchachos. Tener energía eólica, la termodinámica, la energía, la energía térmica, todo esto, toda, muchachos, la energía solar, toda genera, algún tipo de impacto negativo, toda. Es más, el hecho de que nosotros ahorita estemos tomando clase en nuestras casitas tiene un impacto en el medio ambiente porque estamos utilizando luz, porque estamos utilizando ropa, porque estamos, o sea, todo tiene un impacto. La idea es reducir ese impacto, muchachos, para garantizar el medio ambiente. Y obvio, requiere fuertes niveles de inversión. Entonces hay que cuidar el medio ambiente y su preservación. ¿Qué otra cosa debemos de gastar, muchachos? En la administración de justicia. Aquí vienen todo lo que son los jueces, los jurados, ¿Qué vamos a tener, muchachos? La regulación económica. ¿A qué se refiere con la regulación económica? Las leyes antimonopolio, que se fomente el comercio internacional, muchachos, la libre competencia, que se busquen altos estándares de calidad. ¿Estamos de acuerdo?
vamos a tener la Profeco, que se proteja tanto a productores como a consumidores, muchachos. Vamos a tener la administración pública, que ya hemos peleado bastante con ella. Y por último, muchachos, la defensa nacional. En todo eso tiene que gastar el Estado, muchachos. El problema es a qué le doy prioridad, porque para todos, dependiendo del zapato, quien se lo ponga, muchachos, y por qué les pongo desde el zapato, porque es la perspectiva de cada persona, y cada persona va a defender una postura. Era lo que yo les decía, desde mi perspectiva, para este salón es súper importante tener un elefante rosa. Yo digo que un elefante rosa nos funcionaría muy bien a nuestro salón, a nuestra pequeña economía. ¿Por qué? Porque el elefante rosa va a garantizar que otros salones se vayan a nuestro salón y les vamos a cobrar por ver a nuestro elefante rosa. Ojo, fíjense que ya les estoy dando más argumentos. Yo digo que mi elefante rosa es importante porque otros salones van a querer venir a ver nuestro elefante rosa, porque es algo diferente. Y entonces, si vienen a ver mi elefante rosa que va a estar en nuestro salón, pues les podemos cobrar. Y si les cobramos y obtenemos ingresos adicionales, podemos destinar esos ingresos adicionales a mantener vivo al elefante rosa y pues chance les compro computadoras. Ahora sí ya tengo más ingresos para comprarles computadoras. Y no solamente voy a comprar computadoras, también los voy a vacunar para que no se enfermen del bicho. Muchachos, ahora con estos argumentos, ¿ustedes evaluarían el darle prioridad a mi elefante rosa sobre comprar primero las computadoras, vacunarlos y darles internet? Así ya con este argumento, ¿considerarían mi elefante rosa? Sí, porque ya habría más beneficios para nosotros, ya tendríamos ciertos beneficios. Ok, y a lo mejor alguno de ustedes me dice, no, mira, es que otra postura. Alguien me puede decir, mira, es que sí tienes razón, pero es más importante ahorita que nos vacunes a que compres el elefante rosa. O sea, sí tienes razón, sí va a generarnos una derrama económica, pero yo pienso que es más importante, alguno de ustedes me dice, es más importante vacunarnos ahorita, porque de nada va a servir que tengas al elefante rosa si todos estamos enfermos. ¿Quién va a querer venir a un país donde todos están enfermos y se pueden contagiar? ¿Tiene razón ese argumento, sí o no? ¿Ustedes qué me dirían, muchachos? Podría ser que sí, maestra. Vean, eso es a lo que vamos. Hay que discutir, les digo, y esto es un cuento de nunca acabar, ¿eh? Se ponen bien buenas las peleas en el Congreso de cómo establecer esto, ¿sale? Vamos a dejar hasta aquí la clase, muchachos, y les voy a dejar el material para que realicen su entrega B2 final, y ya después ver el problemario. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? La clase que viene terminamos sin problemas. La clase que viene vamos a terminar de ver esto del presupuesto público. Ay, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Aquí les voy a poner, todavía no está activado ni muchísimo menos. Es más, apenas se los voy a activar ahorita. Entregable 2 final. Con base en el documento. Ahorita este documento se los voy a pasar, muchachos. Con base en el análisis del paquete económico 2022, con base en la presentación del análisis
del paquete económico 2022, redacte, porque yo sé que sufren mucho, elabore un cuadro en el que muestre cuáles son los principales rubros del gasto de nuestro país. Ajá. Ojo, no se los voy a poner a revisar el presupuesto, egreso, gasto de la federación, porque son 127 páginas, muchachos, en eso está. Entonces, ¿qué van a hacer? Esta es una presentación de 57 diapositivas. Son diapositivas, no lo hice yo. Aquí viene la fuente, aquí viene el análisis, y lo que van a hacer ustedes, muchachos, es, se los voy a subir a más tardar mañana, se los juro que se los subo mañana y les voy a dar tiempo para hacerlo. ¿Qué van a hacer? Van a revisar este boletín, muchachos. Aquí vienen las fechas, todo lo que les decía hace un ratito. Y ustedes me van a, aquí viene que se debería de enfocar. Ajá. Y ustedes van a ver en qué variables realmente se está gastando. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vienen las prioridades. Y me van a decir en qué se planea gastar. ¿Sí? Sí, Miss. Ok, maestra, sí está bien. ¿Sí? Y me van a poner, así, tantito, me van a poner una breve, ahora sí tal cual me van a poner, cuáles son los principales rubros del gasto en nuestro país y opine si está o no de acuerdo. ¿Y por qué? Ajá. Esto último, muchachos, así lo voy a poner, ojo, tanto el cuadro como su opinión no deben, tiene una extensión máxima de 2 cuartillas. Ajá. O sea, entre el cuadro y su opinión, muchachos, exagerando 2 cuartillas. No quiero, es más, su opinión en un párrafo. Si ustedes sienten que con un párrafo, con eso me explican, adelante, muchachos. Si sienten que con media hoja, adelante. Una cuartilla, perfecto. No los quiero presionar, muchachos, en que me hagan un trabajo de 50 cuartillas en el que me van a estar repitiendo lo que dice el informe. Lo que quiero es que ustedes lo analicen y me digan, sí, sí estoy de acuerdo porque considero que sí son obras importantes, que van a fomentar el crecimiento y como menciona el documento, sí va a funcionar. No estoy de acuerdo porque creo que hay rubros más importantes. Si se le invirtiera más en educación, pues sí es una inversión a largo plazo, pero va a generar más crecimiento que la inmediatez. No sé, ¿sí? En máximo un párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, todo ¿Sí? bien. ¿Todo bien? Entonces, muchachos, nada más déjenme, les paso lista. Y ahorita esto sí, se los subo el paquete, se los voy a subir. Esto, el material lo encontrará en contenidos semanales. ¿Sí? Ahí se los voy a poner. Sí, maestra, muchas gracias. El material estará disponible en contenidos semanales. Semana 10.
Ajá, ahí se los voy a poner, se meten a la carpeta de semana 10 y ahí va a estar el material. Ya saben, viene su presentación y todo eso, pero lo primerito que les voy a subir es esto. Y la fecha de entrega, muchachos, sería para, déjenme revisar rapidísimo mi calendario, porque, ay, la maestra Babas que no sabe manejar esto. ¿Dónde está el calendario? Porque cuando necesito algo así no aparece. Calendario. Hoy estamos a 23. Y hoy me tienen que subir hasta mañana un entregable. Del 11 al 16 son sus vacaciones. ¿Les parece para el 1 de abril, a más tardar, muchachos? Sí, está bien, profesora. Sí, maestra. Viernes 1 de abril hasta las 23:59. ¿Sale, chicos? Entonces, ahorita les digo, lo primerito que les voy a subir es el paquete para que lo vayan revisando. Tranquilos, no, si se dan cuenta son más diapositivas, está más dinámico que estar leyéndose todo el presupuesto y solamente es enfocarse en ese pedacito, ¿sale? Ahora sí, déjenme detener la grabación, muchachos, y les paso lista para que ya se me vayan a descansar. Y les digo,